Continuamos en esto que llamamos Conversemos de Teatro, hoy con la presencia de nuestro amigo, compañero, productor, director, actor Mauricio Astorga. Hacemos un bonito recorrido por su vida de infancia y adolescencia. Nos quedan un par de preguntillas por ahí, Mao, en la palestra, y es el hecho de, vamos, si tuviste la oportunidad pues de escuchar en algún momento alguna recomendación de algún profesor o maestro, qué sé yo. Cuando termina el colegio, se abre un panorama diferente. Ya no son las recomendaciones, sino que estás frente a yo lo comparo con un abismo en el buen sentido de la palabra. Estás a la orilla de un acantilado y tenés que saber para dónde coges. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cuál fue la decisión? ¿Te dedicaste exclusivamente al arte escénico o desarrollaste alguna otra eh, profesión o cumpliste algún otro deseo adicional? Bueno, yo tenía como muy claro que quería hacer teatro y que quería que eso estuviera en mi vida para siempre. Eh, Sin embargo, cuando vine a San José a estudiar, además de estar en la Escuela de Artes Dramáticas, hice los primeros 2 años en la Escuela de Comunicación Colectiva, porque también me interesaba mucho el tema de la producción audiovisual. Entonces, pues combiné ambas carreras al inicio, pero rápidamente cuando comencé en la Escuela de Artes Dramáticas, los profesores, gracias a Dios, vieron algún talento en mí y comenzaron a llamarme para diferentes producciones del teatro universitario, del teatro UBU, de Avia Yala, del Teatro Nacional. Y pues vos sabés que el teatro te abraza, ¿verdad? Y cuando el teatro te atrapa, ya, no hay forma de salir, es digamos que un encierro gustoso. Entonces, yo pues entendí rápidamente que mi camino era el teatro. Y aparte de eso, comencé también a hacer cosas en televisión. Entonces, en la televisión comencé a aprender también y aplicar cosas de las que yo quería estudiar en comunicación colectiva, en producción audiovisual. Y, y entonces terminé decantándome por el lado del teatro. Años después retomé el tema de la producción audiovisual y estudié en el Centro de Imagen de Lina y luego fui a estudiar a México, estuve en los estudios Churubusco y demás. Entonces, bueno, finalmente he podido combinar también esa otra parte de la producción audiovisual que luego pues ya lo he llevado a la televisión con la serie de Los Enredos de Juan Vainas y con los chinaoques, las cámaras escondidas y las cosas que he hecho para la televisión. Cuando te lanzo la pregunta de esa expectativa que surge en la juventud y las propuestas de la mayoría de la gente que te conoce y ven vos virtudes, cualidades, dones, viene también la parte afectiva directa y es la parte familiar. ¿Cómo asume tu señora madre, tu vínculo familiar, el hecho de que decides que por aquí es el camino que corresponde? No hay, y te lo hago por la siguiente, te pregunto por lo siguiente. La pregunta es, no hubo ninguna reacción así de, ay, ¿cómo? Teatro, ay, ¿cómo? Artes escénicas, ay, no, de eso no se vive, que es lo que generalmente, perdón, pero desgraciadamente sucede. Te dicen, ah, no, te vas a morir de hambre, que el teatro no se vive, de la actuación no se va a vivir. ¿Cómo reacciona tu familia al respecto? Sí, por supuesto, hubo un temor inicial por lo mismo, porque siempre se piensa que no se puede vivir del arte, además de que hay una serie de prejuicios alrededor de las artes en todo sentido. Eh, y Finalmente, creo que ellos fueron viendo que mi decisión estaba sustentada en una gran pasión, en una gran disciplina. Eh, en mi familia vieron que el teatro no era un asunto
ni de vagos, ni de fiesteros, ni de viciosos, sino que era... Greñudos, greñudos, chancletudos, Sí, lo de greñudos de todas maneras siempre se lo quedé viendo, ¿verdad? Ay, por Dios, ay, por Dios, sí. Perdón, no lo hacía, no lo decía en alusión a vos, porque yo creo que es más que evidente que no pudiste lograrlo. Aunque vos sabés que yo en la época del colegio y todavía cuando entré a la universidad, yo logré incluso tener el pelo largo. En el tiempo del cole, además de hacer teatro, a mí me gustaba tocar rock y era bajista en un grupo de rock, que luego ese grupo de rock se transformó en un grupo que se llamó Cadejos, Oh, que fue un ¿cómo no? grupo ¿Cómo? importante Correcto, claro, claro. Después de del que rock saliste, nacional. me imagino que después de que saliste surgió. Ah, muchas gracias. Sí, ahí fue cuando despegaron. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en ese tiempo anduve el pelo largo. Ahora lo tengo largo, pero de las cejas. Ay, Entonces, cállate. ya que hay un gran espacio. Por aquí me comienzan a hacer. Pe- Recientemente tuvimos la oportunidad de compartir también un programa muy bonito con Ricardo y Ajá. mis compañeros y Ricardo nos hacía el recuerdo de que se conocieron en la etapa de juventud, coincidieron en una actividad artística en Punta Arenas y me decía, no, y cuando lo conocí tenía pelo, cosa que Sí, nos sí, hizo sí, mucha sí. gracia. Pero bueno, retomando, Mauricio, es, Bueno, el asunto es que sí, efectivamente, pues para poder surgir en el teatro debes ser disciplinado, debes trabajar muy duro y lo que menos está ahí dentro del ambiente de un actor profesional es la vagancia, la fiesta y la indisciplina. no hay Al tiempo. contrario, sí, no hay tiempo para eso. Son muchas horas de ensayo, es mucho tiempo de trabajo y además, desde que comencé, entendí, sobre todo por mi formación haciendo teatro en Punta Arenas, que si uno quiere salir adelante y si uno quiere vivir plenamente del arte, hay que aprender a abordar diferentes disciplinas. Entonces, bueno, yo muy temprano comencé también a escribir teatro, a producir, a aprender de luces, de vestuario, de escenografía, luego con el tema audiovisual, que ahora es un asunto complementario, a dirigir, en fin, uno debe entender que para en este país poder salir adelante haciendo teatro o haciendo arte, hay que saber hacer de todo un poco y tienes que ser también tu propio gestor. Yo recuerdo cuando hubo una época en la que a mí no me llamaba nadie a nada, por Ni a los que les debías, ¿verdad? nadie, no me llamaban a actuar. Y para mí era muy frustrante, yo decía, pero qué raro, a todos mis compañeros los están llamando para hacer cosas y a mí no me están llamando. Hubo una época así. Y bueno, en esa época me tuve que reinventar, tuve que entender que yo no me podía quedar esperando a que me llamaran y comencé a generar mis propios proyectos y mis propias obras de teatro, mis propias producciones y comencé a generar un movimiento en el que yo pudiera trabajar y desarrollarme. Y bueno, creo que a partir de esa dificultad eh, pude gestar esa otra parte como productor, como empresario, digamos, entre comillas, porque bueno, finalmente sí, es una empresa cultural lo que hemos hecho y que luego se consolidó con el Teatro del Triciclo. Eh, en- Muy de la mano con esto, en ese reinventarse, se te da la oportunidad de viajar a México, ¿cierto? En ese, Sí. justamente en ese lapso o posterior ya cuando nuevamente empiezas a trabajar un poquito más aquí a nivel nacional o si aprovechaste ese momento para ir a refrescar. Sí, bueno, yo he tenido dos etapas en México. La primera, cuando fui a la Escuela Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe. El nombre es larguísimo, pero es una escuela muy interesante donde están los mejores profesores de Latinoamérica. Y fui a esta escuela
a estudiar dirección, porque pues yo estaba muy interesado en desarrollarme todavía más como director. Siempre me llamó la atención la dirección. Y entonces estuve en esa primera etapa estudiando dirección en México. Ya luego volví, luego vino mi etapa de la televisión, cuando comencé a hacer televisión más visiblemente, y luego volví a México, donde estuve ahora sí 4 años, y allá seguí estudiando, hice teatro, televisión, cine, y aprendí muchísimo, por supuesto, y luego regresé para desarrollar el proyecto del Teatro del Triciclo. Para cerrar este bloque, ¿qué te gusta más? Muy rápida la respuesta, es una respuesta sin pensarlo mucho. ¿Qué te gusta más? ¿Actuar o dirigir? Me gusta más dirigir porque en la dirección creas el universo completo y eso es maravilloso. Salir de una semillita, de una idea y luego materializarlo en el escenario con actuaciones, movimiento, luz, sonido, colores, eso es maravilloso. Es una obra creativa increíble. Pues con este mensaje, con esta bonita experiencia que estamos teniendo hoy con don Mauricio Astorga, nos vamos a retirar un momentito para hacer un breve corte comercial y ya empezamos con esto que llamamos Conversemos de Teatro. Con permiso. Llega a la pantalla de Extra TV El Clan del Humor. Todos los sábados a partir de las 8:30 de la noche. Humor para toda la familia. Diviértase con nosotros. Somos El Clan del Humor. Aquí en Extra TV 42.